Bien, entonces continuamos con nuestra exposición para poder tener la situación. Bien, entonces estamos ahí en la parte ya instrumental de lo que significa la finanza. Pero, ¿qué son las finanzas en sí? Cuando estamos hablando de algunos autores, por ejemplo, el autor de Friedman, y ya está por la 14ª edición, existen Brigham y Weston, existen otros autores, en realidad autores hay bastantes ahora. Lo importante es comprender la finanza en su dimensión más simple primero, y después ya entraremos ya a una finanza corporativa. Entonces, ¿qué son las finanzas? Las finanzas lo define, mire, como el arte y la ciencia de administrar el dinero, así sencillo. No, antes no había un autor que diga un concepto de finanzas, pero este autor sí se animó y lo dice. Y hay que comprender, a nivel personal, las finanzas afectan las decisiones individuales de cuánto dinero gastar de los ingresos y cuánto ahorrar y cómo invertir los ahorros. O sea, es importante para saber cómo vamos a generar ingresos y cómo vamos a cubrir nuestros gastos y nuestros costos correspondientes. En el contexto de una empresa, las finanzas implican el mismo tipo de decisiones, cómo incrementar el dinero de los inversionistas, cómo invertir el dinero para obtener una utilidad y de qué modo conviene reinvertir las ganancias de la empresa o distribución entre los inversionistas. Entonces acá viene, por ejemplo, ya la aplicación de las políticas de dividendo o distribución de utilidades en las empresas. Y las políticas pueden ser diversas, son aspectos, son conocimientos que el financista aprende para poder tomar decisiones de conveniencia o no. Dentro de lo que significa ya la diferencia que puede existir entre la finanza y la contabilidad, es que la contabilidad, obviamente, utiliza una contabilidad base de vengado o acumulaciones. En cambio, la finanza utiliza una contabilidad financiera, una contabilidad administrativa. La diferencia está, mientras que la finanza solamente ve los movimientos reales de efectivo, la contabilidad, aparte de ver el efectivo, ve los cargos económicos. Y esa es una gran diferencia ya para poder tomar en cuenta. Por eso es que cuando tenemos que hacer algunos análisis de tipo financiero basándonos en la información contable, ya como financistas tenemos que tomar en cuenta esta situación. Bien, dentro de un marco teórico vamos a ver algunos elementos solamente para poder comprender mejor el tema de la finanza. ¿Por qué es más importante maximizar el valor de las acciones o elevar el patrimonio de los dueños que maximizar la utilidad de la gestión de la empresa? Fíjense que ahí ya es una decisión, un objetivo a alcanzar y claramente dice por qué, ¿no? Pregunta. Sin embargo, la respuesta está clara de que las empresas no necesitan vivir 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. Tenemos empresas en Bolivia que ya han superado los 100 años, ya los fundadores ya no están vivos y siguen sus descendientes. Sin embargo, las empresas, como les digo, es de por vida. Si es posible, pues nunca va a fallar. Dentro del mercado financiero, dentro de los mercados financieros, tenemos que ver de qué es la relación financiera creada entre el proveedor y solicitante de fondos a corto y largo plazo. Es importante comprender los mercados financieros dentro de la finanza, porque ahí el administrador financiero va a poder acercarse, va a poder ir a los lugares adecuados. Donde participan, dice la trípode, acá también participa la trípode, dice del gobierno, los individuos y las empresas o organizaciones en un intercambio de bienes y servicios a cambio del uso del efectivo o fondo, llamado dinero. Entonces, esto es importante, esta partecita es importante porque vamos acá a derivar dos mercados. El mercado de dinero, que viene a ser la relación creada entre proveedor y solicitante para usar fondos a corto plazo.
Y ejemplos de este tipo de mercados tenemos los bancos, las cooperativas, las mutuales, las ONG, etcétera, todo aquello que manejan fondos a corto plazo. Eso quiere decir. En cambio, cuando estamos hablando ya del otro mercado que forma parte de los mercados financieros, que es el mercado de capitales, acá tenemos el mercado bursátil de la bolsa, o sea, el mercado bursátil que viene a ser eh, el mercado de las acciones, de los títulos valores, y los fondos de pensiones, que en otros países sí los fondos de pensiones son fondos de reactivación que tienen un alcance aproximadamente de años de gracia, vamos a decir, de 20 a 25 años, porque es el tiempo de jubilación de un trabajador en el país. Por lo tanto, durante 20 años, si el gobierno lo usara correctamente este fondo, podría reactivar economías de un país o de un departamento o cualquier lugar, porque se puede hacer, para eso nace los fondos de pensiones, aparte de ser para la jubilación de los trabajadores. Es importante. Vamos a hablar de los aspectos necesariamente que corresponde a los aspectos de analizar la empresa financieramente. O sea, ¿cómo haría yo, cuáles serían mis puntos elementales para ver los aspectos importantes en este caso? Tendría que ver necesariamente la situación económica, financiera, patrimonial. ¿Dónde voy a ver la situación económica? La voy a ver en el estado de resultados, o sea, donde están los ingresos, los costos y los gastos. Siempre teniendo cuidado de que ahí debe estar solamente, o sea, yo debo analizar como analista la parte operativa. La parte no operativa la tengo que anotar a un ladito y saber que existe eso, pero que eso no es, para mí no es importante, a no ser que sea una cosa que cambie la situación de la empresa. Sin embargo, tenemos que pensar que la empresa nació para trabajar normalmente, o sea, operativamente. Posteriormente, pasamos a la situación financiera. ¿Y dónde lo vemos la situación financiera? En el balance. O sea, en el balance es la relación del activo corriente versus el pasivo corriente, cómo estamos nosotros entrando a trabajar si tenemos ventajas o desventajas. Por eso que ahí viene ya la solvencia o viene la liquidez que pueda tener la empresa. Y cuando una empresa no tiene liquidez, no va a trabajar tranquilamente. Yo he estado en empresas donde realmente su déficit eran 10 millones de dólares y eso así fácilmente no se lo puede conseguir de la noche a la mañana. Pero ese es un problema de iliquidez y eso afecta al desenvolvimiento normal de una empresa. La parte patrimonial la vamos a ver de una manera radical en el estado de evolución del patrimonio, porque ahí lo vamos a ver qué han hecho, qué decisiones han tomado. Han tomado decisiones de políticas de distribución de dividendos o han hecho otras cosas que han podido afectar o han tenido han tenido unas aportaciones todavía sin capitalizar. Entonces ahí lo vamos a ver y nos va a mostrar de una manera explícita. También vamos a ver acá, en forma ya más específica, los aspectos de liquidez y los capitales de trabajo. Los aspectos de liquidez no hay mucho que decir, sabemos de qué es la capacidad de pago de sus obligaciones a corto plazo. En cambio, los capitales de trabajo, el capital de trabajo y el capital de trabajo neto son dos diferentes. El capital de trabajo viene a ser necesariamente el capital que necesita la empresa para trabajar formalmente, pero el capital de trabajo neto es el excedente que ha sido financiado y que debería ser financiado siempre con capital propio. No así que cuando nosotros nos prestamos a largo plazo y, y no utilizamos el 100% de este capital, por lo tanto, todo eso se va al capital remanente, o sea, al capital de trabajo neto, y eso no es conveniente para ninguna empresa, porque genera costos financieros innecesarios. Sobre el aspecto de endeudamiento o apalancamiento, acá tenemos que ver de que las empresas no pueden o sea, no es que no puedan, sino que es conveniente, mejor dicho, que el endeudamiento contra los acreedores no supere el 49%. ¿Por qué? Pues necesitamos tener control sobre ello, porque también en las empresas donde hemos estado, los acreedores tenían casi un 60% de toda la deuda, por lo tanto eran casi más dueños que el dueño propiamente, por lo tanto eso es bastante delicado
para administrar una empresa. Y eso es importante también de que nosotros veamos que el apalancamiento puede ser operativo o financiero. Operativo cuando es capital propio y financiero cuando es por los acreedores. Sobre el aspecto de la actividad operativa y de inversión, acá tenemos que ver claramente que tenemos que ver que también hemos utilizado nuestros recursos, en este caso, nuestros activos fijos netos y en definitiva nuestros activos totales. ¿Cómo lo hemos utilizado? Y ahí vamos a tener una referencia también. Ahora, acá es lo importante, porque a veces lo mezclamos, no le damos la separación correspondiente cuando hablamos de los márgenes y cuando hablamos de la rentabilidad o rendimiento. Cuando hablamos de los márgenes son posiciones con respecto a los ingresos netos, a las ventas netas, respecto a los costos, porque ahí cubren los costos en primera instancia y ahí tenemos que ver que los costos son muy importantes en una empresa. Y los gastos obviamente también, pero ¿qué gastos? Los gastos operativos. Entonces hay que comprender claramente cuáles son los gastos operativos y para qué se hacen los gastos operativos. Por su nombre lo dice, gastos operativos para operar la empresa, para funcionar la empresa. En cambio, los costos son para producir, adquirir o prestar un servicio. O sea, esos son los tres elementos, los tres tipos de empresas que hay en el mundo. Bien, sobre el aspecto de la rentabilidad de rendimiento, tenemos dos, Dupont, una empresa francesa, donde bajo un análisis dice, bueno, ¿cuál es el rendimiento real de mi empresa? Entonces, es la utilidad neta respecto a la inversión total. Y también hace una relación la utilidad neta con respecto a su patrimonio neto, ¿no? Entonces, eso son relaciones que van, indicadores que nos dicen claramente cómo estamos en rentabilidad con respecto a, podemos compararlo con respecto a nuestro costo promedio ponderado de capital. Bien, sobre el aspecto de las variaciones marginales de los ingresos, costos y gastos también, o sea, son importantes, tanto las inversiones como las obligaciones a largo plazo tienen que ser bien controlados para que así no rebasen, no generen costos innecesarios. Vamos a ver acá un poquito lo que puede ser importante para el estudiante de finanzas y las personas que aprenden finanzas, porque las empresas son internacionales, son mundiales, y a nivel nacional nosotros ya no tenemos esa posibilidad de hablar de mercados bursátiles con gran afluencia, pero debemos comprender de que el precio total de una acción de una empresa se determina bajo tres elementos: su valor nominal, su margen de utilidad que ha generado y su plusvalía en el mercado bursátil a través de la oferta y la demanda de este título. Y de ahí sale el precio actual de la acción. Entonces, esto es importante porque esta plusvalía, acá hay que remarcar un poco, esta plusvalía no se genera porque Dios es gracia, sino se genera porque han tomado buenas decisiones en la empresa, porque han mostrado responsabilidad, han mostrado buena administración en todos los campos, inclusive cuidando la imagen y prestigio nada más. No se mete la empresa a chantajear, a hacer dolo quiere decir delito, ¿no? O tumbarlo a alguien en términos de su producto. No, siempre va a trabajar con la responsabilidad correspondiente, cuidando la imagen y prestigio de la empresa. Y cuidar la imagen a veces cuesta más que producir bien un producto. Ahora, el prestigio va por todos lados, desde la secretaria hasta el último trabajador de la empresa está cuidando el prestigio, la imagen, ¿de acuerdo? Y eso tiene un costo implícito, pero tiene. A eso, toda esa parte va como una plusvalía que va generándose en el mercado. Entonces, cuando los inversionistas quieren comprar una acción de esta, están dispuestos a ofrecer un poco más porque necesitan estar dentro de ese grupo de empresas. Otra vez volvemos a la trípode, más o menos esto es una pequeña gráfica, rápidamente para que se lo vea mejor ilustrado. Una trípode del entorno financiero nacional. El entorno financiero nacional está compuesto por dos campos, las finanzas públicas, las finanzas privadas, pero ya sea en finanzas públicas o finanzas privadas, entramos a la misma trípode, donde tenemos al gobierno, lo tenemos las empresas y lo tenemos los individuos. ¿Y esto qué hacen?
comparten, distribuyen bienes y servicios y a través del pago con efectivo o fondo, obviamente en pesos bolivianos, como ustedes lo están viendo. Eso es importante que ustedes vean de que la finanza tiene un alcance bastante importante en lo que corresponde a la parte estructural. Vamos a ver en esta parte también, si nosotros queremos comprender la finanza de empresa, queremos comprender y saber más o menos cuál es nuestro campo de acción, acá está. Entonces, el campo de acción de la finanza es tener una introducción en administración financiera donde podamos comprender todos aquellos elementos que nos van a ayudar a hacer el análisis financiero, pero también vamos a tener algunos elementos que nos van a permitir como estrategias para administrar. O sea, voy a aprender a administrar y eso lo tengo que saber a través del conocimiento que está plasmado en los libros. La administración financiera de las inversiones a corto plazo es lo que nosotros los administradores financieros hacemos para poder tener claramente que esas inversiones a corto plazo son exclusivamente el capital de trabajo y el capital de trabajo debe ser determinado óptimamente, o sea, cada elemento del activo corriente o de la inversión a corto plazo deben ser determinados óptimamente, o sea, con una determinación cabal. Por ejemplo, el efectivo debe ser determinado bajo las razones funcionales u operativas, bajo las razones de especulación inclusive o de inversión también. Entonces, tienen razones. No todas las empresas tienen las tres razones. Puede haber que solamente tengan las razones operativas y funcionales. Pero también vamos a ver acá que cuando nosotros tenemos demasiado efectivo, tenemos que empezar ya a tomar decisiones de que todo ese efectivo ocioso debe pasar a ser una inversión de títulos, valores, o vamos a decir, valores, títulos, valores que puedan ser negociados. O sea, que sean documentos que vayan a, por ejemplo, en este caso en Bolivia, tenemos el CDI, antes se llamaba Senocren. Por lo tanto, el CDI es un certificado de negociación directa donde mínimamente se saca un 3% de rentabilidad. ¿Y para qué eso? Para sacarle rentabilidad casualmente. Luego tenemos las cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar no pueden ser cualquier nivel. El nivel de las cuentas por cobrar está marcado por la política de ventas a crédito. Yo doy, por ejemplo, 30%, 70%, 30% a crédito, nada más tiene que representar en mi balance, ya sea al comienzo, ya sea al final, y no puede superarse. Entonces yo voy a poder visualizar rápidamente si está administrándose bien o no se está administrando. Luego, vemos también de que tenemos que aplicar algunas cosas que son importantes ahí, que la aplicación de las 5C del crédito. Entonces, hay muchas empresas donde, inclusive, pensemos, a ver, financiera inclusive, que los oficiales de crédito no están aplicando esto, lo tratan de igual a igual a todos y no están viendo esas 5C que lo vamos a ver enseguida. Luego ya pasamos del corto plazo al largo plazo. Y acá en el largo plazo es más, vamos a decir, no que sea más complicado, sino que acá tenemos que tomar en cuenta el tiempo que está transcurriendo para poder deflactar valores y poder hacer un análisis significativo. Entonces, las inversiones, acá vamos a analizar los proyectos de inversión que tiene una empresa, comprar una maquinaria, construir un edificio, etcétera. Inclusive hacer instalación de su sistema de computación. Todo eso es parte de inversiones, hacer inversiones a largo plazo comprando acciones de otra empresa. Todo eso es parte de una evaluación y a eso se llama análisis financiero de las inversiones a largo plazo. Por otro lado, tenemos la otra cara de la medalla que viene a ser el financiamiento o apalancamiento de largo plazo. Y ese apalancamiento, financiamiento a largo plazo, es también que hay que tener en cuenta ya acá los mercados. No puedo, fíjense que acá ya no hay por dónde ir al mercado de dinero, porque ahí no pillo yo fondo a largo plazo.
solamente voy a encontrar ¿en dónde? En el mercado de dinero o de capital, porque ahí va a estar el mercado bursátil y voy a poder hacer negociaciones mediante la emisión de bonos, mediante la emisión de acciones de fondos a largo plazo. Y también puedo tener la posibilidad de, como decía anteriormente, que los fondos de pensiones, si bien no lo hacen con la empresa privada, porque siempre ha habido ese problema, sin embargo lo hacen con las empresas públicas, donde le transfiere fondos y en base a eso ellos trabajan y hacen diferentes proyectos. Bueno, pero esa es nuestra posibilidad de ir a buscar esos fondos. Vamos a continuar entonces dentro de lo que significa nuestra presentación y vamos a ver ahora sí ya un poco más casi al detalle de los elementos, como decir, una pincelada de lo que significa, cómo yo tendría que administrar las empresas, cuál es la finanza de empresa que se aplica hoy en día, la finanza moderna, las finanzas actuales, donde había un inversionista, un empresario, y cuando me dicen de que sí realmente hay situaciones de que una pulpería me decía, oiga, licenciado, yo a una pulpería me la administro como, o a mi empresa la administro como una pulpería. Esa era la idea. Entonces yo dije, ¿para qué voy a estar acá si él lo toma como una pulpería de su empresa? Una empresa que tiene más de 50 años acá en Bolivia, en Santa Cruz. Y bueno, pues, el problema está en que toda unidad o negocio o empresa, inclusive las organizaciones sin fines de lucro, están buscando equilibrio, están buscando de que no generar ni endeudamiento ni nada de eso, sino administrar correctamente. Bien, voy a tomarme la posibilidad de dar algunos elementos, solamente una pincelada, como decía, de una estructura que puede ser, digamos, el recetario de comportamiento de cómo se administra la empresa. Cobrar más antes, dice, cobrar lo más antes posible, cuidando la imagen y prestigio de la empresa. Claro, debemos cobrar lo más antes posible. Pagar lo más tarde posible, cuidando también la imagen y prestigio de la empresa. Cuidar la relación inventario y producción. Acá la experiencia que tengo yo con las empresas, en especial con las empresas de productos lácteos, esto se cumple, porque los productos lácteos y los cárnicos y verduras y demás cosas no duran demasiado, por lo tanto hay que tener mucho cuidado esto, ¿ya? Ya en la parte del lácteo se generó una gran pérdida porque no había ese control. Luego tenemos minimizar el tiempo de la remesa. Esto casi se ha ido mejorando en el tiempo y en Bolivia, en Santa Cruz en particular. Antes Santa Cruz iba a un solo cajero a pagar todo el servicio de agua. Hoy en día pagamos en cualquier parte. Eso significa multicaja. Por lo tanto, tenemos la gran posibilidad de minimizar el tiempo de la remesa y tenerlo disponible, esa remesa, cuanto antes por parte de la empresa. Luego tenemos invertir el efectivo ocioso, como decía, en documentos negociables, ¿no? En valores negociables para generar rendimiento. Luego acá tenemos la aplicación de las 5C del crédito en el otorgamiento de ventas a crédito. ¿Cuáles son las 5C? Las 5C corresponden a capital, a condición, a capacidad, a carácter y a colateral. Entonces, la que más interesa en esto es la de carácter. Y para carácter, el sistema financiero tiene lo que se llama la central de riesgo. Y también ya algunas empresas tienen central de riesgo porque se están asociando para que así no lo tumben los clientes que no son buenos. Por lo tanto, también pueden, y es más, pueden utilizar la central de riesgo de la parte financiera porque el que engaña en cualquier parte, no tiene ninguna situación normal. Entonces, la 5C está dado por, repito, capital, o sea, la cantidad de capital que se va a negociar, las condiciones, la capacidad que tiene y el carácter. Entonces, el colateral, obviamente, que es la garantía. Aplicar condiciones de descuento por pronto pago. Esos son
políticas hay que meter dentro de lo que significa la administración de la remesa. Controlar el funcionamiento de la función de cobranza y volúmenes de venta. O sea, que es una referencia. Todo el tiempo tenemos que ver que nuestras cobranzas no estén siendo incrementadas en mayor proporción a los volúmenes de venta. Y ni tampoco los volúmenes que decía de las cuentas por cobrar. La inversión en cuentas por cobrar no pueden ser mayores. Luego dice, mantener niveles de stock de inventario por las razones funcionales u operativas, especulativas o de seguridad de stock. O sea, yo debo tener esos niveles que son normales, no tienen ningún problema. Luego dice, minimizar los costos de inventario, de ordenamiento y mantenimiento. O sea, son sus costos que generan. Y acá estamos hablando del capital de trabajo. ¿Y qué es el capital de trabajo? Es, vamos a decir, el primer motorcito para trabajar y generar utilidades. Por decir, es la herramienta principal. Porque el activo fijo viene a ser una herramienta, pues, fundamental, pero que es más lenta. Sin embargo, si se lo utiliza bien, también puede aumentar en gran medida nuestra rentabilidad. Aplicar las técnicas de la cantidad económica de pedido o óptimo de pedido. Entonces, cuando estamos hablando de que ya no podemos pedir cualquier cantidad y tener ya las cantidades siempre controladas y mantener el estado de seguridad, entonces nuestros inventarios, porque también hay algo que los japoneses entienden muy bien, que significa entrega a tiempo o pedido y entrega a tiempo. O sea, cuando usted tiene su inventario que necesita y lo entrega con la cantidad y el tiempo necesario. Porque empresas que no tienen la materia prima la mercadería, en vez de mejorar, se afecta y congela o congela capital, que por el otro lado, si compra demasiado, congela también el capital a través de la inversión en inventario. El crédito, dice, el crédito recibido de nuestros proveedores siempre tiene que ser mayor que el crédito otorgado a nuestros clientes. Fíjense, mira, acá es un recetario sencillo, pero que si ustedes manejan esto así, no hay, dado que nosotros estamos ya entendiendo de que las finanzas se nos han convertido en una disciplina muy útil para las empresas. Antes la finanza se la confundía con la economía aplicada, por lo tanto, más sabía un economista, lo que más hacía un financista era controlar bancos, nada más. Luego dice, los costos fijos deben ser administrados con mayor rigidez que los costos variables para aumentar nuestro margen de utilidad de la gestión. Esto no es tan sencillo decirlo. ¿Por qué? Porque resulta que los costos fijos tienen un comportamiento inversamente proporcional ¿a qué? A la cantidad producida y obviamente producida y vendida, ¿no? Pero hablemos de la producida. En cambio, el costo variable tiene un comportamiento directamente proporcional. Por lo tanto, yo no puedo cambiar como administrador mucho de la composición del costo variable de un producto. Por ejemplo, la Coca-Cola, no le puedo yo sacar ningún insumo que le echan a la Coca-Cola para que sea Coca-Cola. Caso contrario, puede ser otra soda, pero no Coca-Cola. Entonces, eso es muy importante que se entienda con profundidad. Y entonces sabemos que el costo fijo es el único que podemos administrar eficientemente y lo podemos hacer a través de un control para mejorar la utilidad de la gestión. Todo lo que le ganemos a los costos fijos se nos convierte en margen de utilidad. ¿Qué tal, no? Importante. No así, no puedo yo sacarle mucho al costo variable. Y si pudiera optimizar el costo variable en algún momento, en algún tipo de empresa se puede hacer. Por ejemplo, en las empresas madereras, en las empresas, inclusive podemos decir, en la empresa azucarera, porque resulta que el residuo que queda del azúcar, cuando hacen el azúcar granulada, el residuo que queda no cuesta nada y viene a ser la materia prima para sacar el alcohol. Por lo tanto, fíjense que acá tiene otro comportamiento, ¿no? En cambio, la madera, antes los listones, los pedazos y la serrín que salía ahí, lo botaban. Hoy ya no, hacen lo que se llama la placa prensada, etcétera, hasta con los pedacitos, todo. Ya están optimizando, ¿qué cosa? La propia
materia prima, ¿no? Que viene a ser costo variable. Si hablamos de otro tipo de empresa, en Brasil se hace la optimización de la materia prima del cuero. Resulta que sacan, no en gran cantidad, pero ya que saquen algo, ya vale que va a optimizar su costo variable. Por decir, los zapatos con cuero trenzado. O sea, son zapatos especiales, pero que lo utilizan las puntas del cuero que queda después de aplicar el molde. Posteriormente, la tasa de rentabilidad debe ser siempre mayor que el costo promedio ponderado de capital. Entonces, esto es como decir, ahí donde vamos a llegar. Ahí queremos nosotros ver, es más, la tasa de rentabilidad debe ser siempre mayor, pero acá tenemos que calibrar. El recetario está bien, pero calibrar, ¿qué es mayor? 1 es mayor que 0, 10 es mayor que 9, pero mayor significa cuando estamos hablando, y acá es importante explicar esto, es importante que nosotros hagamos referencia a una comparación con la rentabilidad apropiada para mi empresa. Si mi empresa, la competencia, que otra empresa parecida a la mía, tiene una rentabilidad del 40%, entonces esa es mi referencia. Pero si a mí el costo, o sea, voy al banco y me cobra el 20% de interés o 12% nomás, ya esa es mi referencia, mínimamente. Si quiero empatar al costo que me está cobrando el banco, 12% es el mínimo. Pero, ¿qué es lo racional? ¿Cuánto renta? ¿Cuánto esfuerzo hago como empresario para rentar vamos a decir, un 20%, un 8% más de lo normal? Eso no funciona, no es suficiente. Entonces, si mi empresa tiene referencia de que la empresa paralela renta 40%, eso es lo mayor, eso es lo útil, eso es lo adecuado. Bien, cuando estamos hablando ahora ya de algunos elementos, vamos a llevar a las conclusiones correspondientes y de ahí podemos empezar a ver algunos elementos muy precisos. El capital de trabajo debe ser determinado bajo niveles óptimos de inversión a corto plazo. O sea, que no es una casualidad, no es una cosa que yo lo hago a ciegas, sino que es determinado técnicamente. Las empresas tienen un ciclo económico de vida económico de 5 años, ¿no? Iniciación, crecimiento, madurez, cima, cumbre. Estos 5 años son los 5 que cualquier empresa, fíjense, cuando empezamos iniciación, no sabemos qué hacer con nuestra empresa, pero recién vamos a ver y nos ponemos a hacer reuniones a fin de año para decir, bueno, ¿qué hacemos para el próximo? Y nuestra esperanza es crecer un 5 o 10% y hacemos crecimiento. Y luego cuando vamos al tercer año decimos, bueno, pues nos hemos equivocado 2 años, la tercera es la vencida. Posteriormente empezamos a desarrollar, a impulsarnos, llegamos a la cima que significa la utilización del total de nuestro capital. Y cuando llegamos a la cumbre, ya ahí tenemos que tomar decisiones de inversiones a largo plazo. Por lo tanto, ahí ya tenemos que hacer el análisis, tenemos que aplicar lo que se llama la finanza de largo plazo en la empresa. Luego acá los ingresos marginales deben ser siempre mayores que los costos y gastos marginales juntos. Fíjense que acá es interesante también, que los ingresos marginales tienen que ser mayores. O sea, en otras palabras, el crecimiento marginal de los ingresos debe ser mayor siempre. No puede crecer las ventas. Y hay otro elemento más interesante acá que vamos a agregar acá adicional, que el crecimiento, fíjense, el crecimiento del capital de trabajo de una empresa, el crecimiento porcentual del capital de trabajo de una empresa debe ser menor que el crecimiento marginal porcentual de las ventas netas. Entonces, de esa manera, nosotros estamos, como se dice, en buena situación. Por lo tanto, eso hay que cumplirlo, hay que hacerlo cumplir. Y no necesitamos hacer tanto estudio ni tanto trabajo, sino que una referencia de mirar nomás, ya podemos ver de que estamos yéndonos para un lado, estamos yendo todo eso.
La rentabilidad de las inversiones debe maximizarse y minimizarse el costo promedio ponderado de capital. O sea, es como decir el recetario para que la empresa sea rentable, para que la empresa sea factible, para que la empresa, porque la empresa es un proyecto, eso hay que entender. Dice, se debe crear valor para la empresa en todas las decisiones tomadas dentro de la empresa. O sea, que pareciera ser que nosotros no creamos valores porque no hemos vendido. Resulta que las finanzas, inicialmente, así se lo veía, que mientras no vendía, mientras no veía el dinero, no estaba haciendo finanzas. Pero finanzas también se hace por un análisis de variaciones marginales o de incrementos marginales. Entonces, voy a dar un ejemplo bastante cortito de que en una empresa de gente alemana, pues la gente alemana le gusta todo bien, sin ningún problema. Pero tanta la querida secretaria que le compró una máquina que valía $10,000 para hacer cartas. Eso significa su utilización de una máquina de $10,000 que tenía todos los programas habidos y por haber, pero para hacer cartas. Entonces, ¿por qué? Porque es una mala decisión. Lo mismo podemos ver de que cuando estamos analizando en una empresa el personal y vemos que el personal ya se dan codo con codo, cabeza con cabeza, y, y no hemos hecho un análisis, un estudio de que realmente con 5 personas podemos funcionar y no con 10. Si nosotros por lo menos ahorramos 3 de esos 5 que nos sobran, todos dejamos por emergencia, esos 3 ahorrados ya es parte del mejoramiento financiero de la empresa. O sea, fíjense que la finanza penetra no solamente en manejar billetes, monedas, sino también en decisiones que vayan a posibilitar la optimización, por eso es la optimización, ¿no? La eficiencia, la eficacia, la economía del manejo de los recursos. En todo eso hacemos finanzas. Por lo tanto, es importante que ustedes puedan ver de que la finanza tiene un campo de acción bastante importante. Y la finanza nos lleva desde las empresas a las personas. Y en las personas también podemos aplicar la finanza y tener para nuestra situación bastante bien. Hay objetivos también, por ejemplo, una última situación que voy a dar es que casi la mayor parte de los negocios, una cosa es negocio, otra cosa es empresa. La gran parte de los negocios que tenemos en Santa Cruz y en Bolivia, y creo que en toda Sudamérica, es que alguien, pero acá para que somos más especializados, que alguien saca, por ejemplo, un negocio, pone ahí al frente una farmacia y el vecino pone otra farmacia al frente. Y primero van y sacan la plata y no saben si es rentable o no es rentable, pero ponen una farmacia frente a la otra. Y así, negocios de ese tipo hay miles en toda la ciudad. Por lo tanto, todas esas decisiones son erróneas. Si solamente tuvieran conocimiento de que primero se analiza el proyecto, si es factible o no es factible. Inclusive cuando nosotros compramos un taxi, igual lo analiza. Si nosotros lo analizamos como financista, le vamos a decir, oiga, su taxi no es rentable, así que usted puede trabajar 20 años y su taxi ya no lo va a acompañar, porque son 5 años desaparece. Y eso es importante que se entienda. Bueno, pasamos a otro aspecto que viene a ser ya la conclusión final y ahí dándoles ya la posibilidad de que las personas quisieran hacer una pregunta, así como siempre yo he dado la posibilidad de que hagan consulta o compartir alguna herramienta. Esta es una gráfica que la usamos para la toma de decisiones que corresponde a las empresas. Fíjense que es un proceso sencillo, que yo lo uso bastante esto porque es una gráfica elemental donde empieza el problema, identificar el problema propiamente y llegamos a la aplicación y la evaluación del resultado. Eso se hace todo el tiempo en la aplicación de la finanza, en cada campo, en cada problema que se encuentra. Y un problema, existen problemas en todas las partes de la empresa. Los problemas no son únicos, existen diversos problemas en cada uno de ellos. Y la decisión se toma de esa manera, recurriendo a la identificación
y aplicando, implementando la solución y haciendo el control correspondiente. Bien, jóvenes, yo con eso les agradezco y me gustaría, si hubiera alguna pregunta, voy a atender. Listen, disculpe las molestias. Quiero saber si puede subir un poquito más. Quiero saber la diapositiva número 3 para sacarle una capturita. La número 3. Sí, la 2 y la 3 quisiera, por favor. Esa. Ya, ya está lista. La 3, ¿Ya? por favor. La 3. Ya, Esa es la 3. Buenas noches, Licen. Buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo está, Licen? Buenas noches. Yo entré un poquito tarde. Le pedí un gran favor, licenciado. ¿Será que lo puede subir la grabación ni bien termine la conferencia, por favor, Licen? Sí, la administración de la organización lo graba y lo pasa. Por favor, Licen, que pasa con las anteriores posiciones, nos mandaron un día después y no se puede hacer rápido para uno apoyarse. En 20 minutos va a estar subida en la página de YouTube que estaba Gracias. la otra conferencia. Perfecto, Listo. entonces está listo eso ya. ¿Alguna otra pregunta más, aclaración? ¿Alguien tuviera alguna pregunta más? Al parecer quedó claro el tema, Licen, y le agradecemos por su ponencia y comentarle a todos los compañeros que en estos momentos se está procediendo a subir a la plataforma de YouTube la grabación del evento para que puedan verlo. Muchas gracias, Licen, y será Bueno, hasta otra oportunidad. muy bien. Bien, gracias. Hasta luego, jóvenes. Que tenga buena noche, licenciado. Hasta luego.